En la mesa de los lunes se está dando la bienvenida, perdón, Rubén, te debo el saludo. Rubén está con nosotros, Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Bienvenido, Rubén, ¿cómo estás? También vine, también vine. No, claro, perdón, es que estábamos en el saludo y bueno, Exacto. ahí la presidenta estaba hablando de la visita del alto comisionado. ¿Cómo estás, Israel Zamora? Buenos días, Muy de Morena. bien, bonita semana para todos y para todos. Gracias, Emilio Álvarez y Casa, de Somos México. Buenos días, muchos temas. Muchos Hay temas, arráncate, esta dale. semana. Mira, pues. Llevas mano. Fíjate que me preocupa, puede ser nada más, le decía a Israel, hasta numerarlo nos va a tomar tiempo. Está la toma del INE por parte del oficialismo, está el ecocidio, está la visita del alto comisionado, está la difícil relación internacional que México tiene en el viaje de Claudia Sheinbaum, que es agridulce, porque por un lado trata de hacer una alianza de una nueva construcción ideológica, pero por otro lado no saluda al jefe del Estado español en el momento además de que estamos renegociando el TEMEC. Esa visita a España es muy de luces y sombras. Y por otro lado tenemos casos tan emblemáticos de la mentira como forma de gobierno. Ahí está el caso de Pemex, ahí está el caso de Edith, ahí está el caso de la Secretaría de Economía con el hijo de Marcelo. En fin, yo te diría, Azucena, sí me sorprende mucho, la verdad de las cosas, lo que está pasando en el modelo de gobierno, porque algunos de los conflictos que estamos viviendo son autogenerados y podría tener una condición de menos conflictiva. El caso de España es muy emblemático, porque las relaciones exteriores en los últimos años han sido un foco de mucho conflicto. México ha roto relaciones como nunca con países latinoamericanos, se ha peleado con sus aliados, se ha peleado con organismos internacionales, y la presidenta decide ir a un viaje sin saludar al rey, que es el jefe del Estado español. Y además dijo ahorita que ni va a venir a México. Y, pues es el que rey. Ya ves que habían dicho que iban a tener una sí, visita una y tal, visita. pues dijo que pues no. Claro que no, porque eso es una descortesía monumental. Y por otro lado, te juntas con los adversarios de tu principal socio económico. Puedo entender la necesidad de la relación y de abrir las relaciones, pero hoy empiezan las negociaciones de las rondas del TEMEC, y justo ese fin de semana te vas a juntar con los adversarios de tu principal socio comercial. Tal vez a Claudia le fue bien, pero para México es muy complicado las decisiones que están tomando. A ver, Rubén, qué bueno que fue, pero ojalá no hubiera ido, ¿o cómo? A ver, ¿cómo lo entendemos? Pues va por ahí. Ajá. Déjame te cuento. A ver, la presidenta tiene una dualidad, es jefa de gobierno y jefa de Estado. Y en el gobierno tal vez se centre mucho de su postura ideológica, pero ella representa al Estado mexicano. Y nuestro país va a iniciar muy pronto pues todo este proceso para tratar de firmar el TEMEC. Un instrumento, por cierto, que fue criticado por ella y por muchos de sus seguidores en su momento por neoliberal, pero hoy es el instrumento base de nuestra economía. Creo que no fue prudente la visita a España y la reunión con estos personajes, más allá de lo que uno incluso en lo personal pueda ver de ellos, porque representa al Estado mexicano. Entonces la diplomacia también es prudencia, y hoy no la hubo, no hubo esa prudencia. Luego en la visita a España, pues pasamos por alto, pasó ella por alto, de que el jefe del Estado español es el rey, no es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el presidente del gobierno, es jefe de gobierno y no visitó al jefe del Estado español. Pues ahí queda un resquicio para decir, bueno, pues ya empezamos a tener una relación con España de la que lamentablemente nos alejó López Obrador con todo ese caudal de prejuicios y discursos narrativos que nada bueno le dejaron a este país, salvo enemistarnos con una buena parte del mundo. Ese es mi comentario con respecto a esa visita. A ver, Israel. Bueno, yo creo todo lo contrario. Yo creo que los mexicanos incluso que recibieron a la presidenta en España y muchos de los que nos quedamos aquí vemos esa visita como algo importante. Ahora, dicen que se fueron a reunir, dice Emilio, con los adversarios de Estados Unidos. Bueno, Brasil es la economía número 1 de América Latina. México es la segunda y la tercera es Colombia. No, es decir, en esa reunión estuvo Colombia, bueno, prácticamente las tres, Colombia también ha sido la tercera economía, hay que ver, pero la realidad es que
son las economías más importantes de América Latina. Y no tiene nada que ver lo ideológico. Yo creo que Colombia, el presidente Gustavo Petro acaba de estar con Donald Trump, lo invitó, estuvieron platicando hace no más de 2 meses. Entonces, no es que sean adversarios, creo que sí es importante plantear también las relaciones con España. Dicen que estaban mal o que están mal, ya no les entiendo, pero dicen que lo que hizo el presidente Andrés Manuel estuvo mal. Pero hace unos días, hace unas semanas, el canciller de España reconoció lo que el presidente Andrés Manuel había estado sosteniendo, que durante la invasión de España hubo abusos, y lo reconoce el canciller. Y después el rey, en una exposición que organizó la embajada, pues en esa exposición, que era la embajada de México me refiero, también reconoció a su manera que había habido abusos durante la invasión española. Entonces, creo que se avanzó. Es un tema que a los ultraconservadores en México parece no gustarles, pero es la realidad y eso es lo que sucede. A ver, voy con los ultraconservadores de aquí. No, el ultraconservador de la mesa. ¿Quién sabe? No, este pobre tiene las coordenadas totalmente perdidas. El ultraconservador de la mesa. Háblenle a Locatel a ver si encuentran a Israel. A ver. No, mira, déjame darte algunos datos para ilustrar. México comercia más con Los Ángeles que con Argentina. México comercia más con Chicago que con Brasil. Entonces, por supuesto que estamos a favor de la hermandad latinoamericana, pero sin dejar de entender que en Estados Unidos hay 40 millones de mexicanos o descendientes de mexicanos, y sin dejar de entender, como dices tú y como dice Marcelo, que es nuestro principal socio comercial. Por lo menos este viaje es inoportuno. Por lo menos. El lunes empieza, hoy, ya lo refirió Azucena, las conversaciones de Claudia Sheinbaum con el representante comercial de Estados Unidos. Y por supuesto que lo que está haciendo Claudia es un bloque ideológico, no te confundas, pero es un bloque ideológico acorde con sus creencias, no en la prioridad del país. El problema es que Claudia no actúa como jefa de Estado, actúa como jefa de pandilla, y eso constantemente nos tiene costos. De Andrés, no sé cómo te atreves a defenderlo. Rompió relaciones con Perú, con Ecuador, con Bolivia, casi la rompimos con Panamá, se peleó con el Parlamento Europeo, se peleó con España, se peleó con Inglaterra, ya no hablamos de Ucrania, ya no hablamos de la ONU, ya no hablamos de la CID, se peleó con Canadá y con Estados Unidos. O sea, el saldo es de vergüenza. Es más, nada más un dato, nada más para ilustrar. López Obrador rompió más relaciones con América Latina que cuando las dictaduras. Es un desastre, Israel. O sea, sí convendría un poquito de información y de cultura. A ver, yo pongo en 2 partes esto. La simpatía que muchos nosotros tenemos con Latinoamérica, esa no está en duda. Claro que no. Esa está ahí. Somos latinoamericanos y qué bien. Yo estoy orgulloso de eso. Por supuesto. Nada más que en este momento traemos un tema muy específico con los americanos, y es cómo a nosotros nos va bien. Decir un poquito como Gramsci. O sea, pueden salir otros juegos, pero tiene que salir el de nosotros, ¿no? Y ese debería de ser la principal preocupación del gobierno de México. Y ya metidos en lo que fueron, hombre, pues ni siquiera completaron y cerraron la pinza con el jefe del Estado español. Esa es una parte. La otra, el discurso y los argumentos de López Obrador eran una narrativa para gobernar este país polarizando. Claro. O sea, era capaz de negar sus orígenes. Él es cántabro, su familia viene de Cantabria y resultó de España, y resultó que lo negaba todo. La invasión española. Oye, ¿qué pensarían los tlaxcaltecas que se liberaron de los mexicas? Vamos a regresar con otras mentirijillas de López. La presidenta Claudia Sheinbaum habla justamente sobre su visita a España y habla pues de derechas y de izquierdas. Regresando un poquito a lo de Pedro Sánchez, el presidente de España, que bueno, pues acá mencionaba, hay un mensaje que emite contra los gobiernos de derecha, obviamente, que es, señala que no gritan porque están ganando, sino que gritan porque saben que su tiempo se acaba. Dentro de su perspectiva, pues también me gustaría conocer su opinión acerca de esta visión que tiene y de este mensaje que emite el presidente español. Pues coincidimos. La derecha es el odio. La derecha es la discriminación. La derecha es el clasismo, el racismo. La derecha es la represión. Supuestamente hablan de libertad, pero es la libertad de unos cuantos frente al abandono de muchos.
Y por otro lado, pues está el amor, la solidaridad, la fraternidad, la inclusión, el por el bien de todos, primero los pobres, la prosperidad compartida, y entendida la libertad de una manera distinta, la libertad con bienestar, porque si no hay bienestar no se puede hablar de libertad, porque si no hay libertad de expresión, de reunión, pues no se puede hablar de libertad. Cuando no hay acceso a la educación, ¿cuál libertad? Cuando no hay acceso a la salud no se puede hablar de libertad. Y los gobiernos de derecha sostienen que eso debe ser una mercancía, no un derecho. La soberanía, la independencia, la democracia. Entonces sí hay diferencia. Y afortunadamente aquí en México, pues tiene una gran aceptación los gobiernos de la transformación. A ver, bueno, pues ahí está polarizante, ¿no? Pues sí, es un bloque ideológico y además mentiroso. Ahora, no ha reaccionado Trump, porque andará distraído, ¿no? Sí, pero pues Trump, Trump entra en esa definición de derecha, ¿no? De todo eso que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues, pero a ver, México tiene una gran relación con Estados Unidos. El hecho de que tenga una buena relación o busque mejorar la relación incluso con los hermanos de América Latina, como Colombia, como Brasil, no implica renunciar a nuestra relación con Estados Unidos. Nadie lo ha dicho y no tenemos por qué sudar calenturas ajenas, aunque hubiera algún conflicto de Estados Unidos con cualquier otro país. Esa es la relación. México, dentro de su autonomía y dentro de su soberanía, lo mínimo que debe de tener es la posibilidad de elegir a qué países aliarse y a qué países no. México no falta el respeto a su relación con Estados Unidos, como tampoco debe de faltarle en su relación con Centroamérica, con Cuba, por ejemplo, porque también se cuestiona. Muchos quisieran que México, para quedar bien con Estados Unidos, se hiciera... rompiera esa tradición que ha tenido, incluso yo lo he reconocido, con gobiernos priistas, quisieran muchos que México rompiera su relación con Cuba, que no ayudara, que no fuera solidario, que diera la espalda a ese pueblo que está pasando por un bloqueo económico, desde mi punto de vista injusto, una crisis humanitaria muy fuerte. La palabra clave se llama congruencia, y lo que hace el gobierno de Morena es absolutamente incongruente. Dice, respetamos la soberanía y no nos metemos. Sí, pero allá andan metiéndose en Perú y se rompen relaciones. Ah, pero en Nicaragua no. Ah, pero en Venezuela no dice nada. Pero ahí se andan metiendo en Ecuador. Y ahí se andan metiendo en Argentina. Y ahí se Los que se metieron en Ecuador fueron ellos a nuestra embajada. Se llama congruencia, Israel. Congruencia en la política exterior. Mira, en los Juegos Olímpicos de Invierno, ahora, fueron 68 jefes de Estado porque se jugó a la construcción del liderazgo. Ahora para el Mundial no viene más que uno. Y lo van a dejar solo en el estadio. Este gobierno es tan pequeñito que no alcanza a entender la diferencia de la construcción ideológica de su partido de la representación del Estado. Y por esas confusiones meten al país en una serie de conflictos de enorme gravedad. No nos acerca con España seguirte peleando con el jefe del Estado español. Puede no gustarte, maestro, pero eso no importa. Lo que importa es la relación con el Estado español. Y a visita a Barcelona, lo que generó es un mayor conflicto con el Estado español. Sí, fue con Pedro Sánchez, por cierto, acusado de corrupción. Por eso se entienden también, porque Pedro Sánchez, que tiene tantas denuncias de corrupción, es como Morena. Por eso se entienden también, Israel. Cerramos este tema contigo, Rubén. A ver, el problema es de fondo. Morena no tiene una perspectiva internacional, no hay una política internacional de México. Y este problema de fondo se va reflejando en muchas cosas. Falta de presupuesto para la Secretaría de Relaciones Exteriores. Queremos tener una buena relación con Estados Unidos cuando nuestros consulados no tienen dinero para funcionar. Esa es la verdad. Van varias veces que se quedan sin sueldo los funcionarios allá en Estados Unidos. Queremos tener una buena relación con el mundo, pues nos alejamos de todos los organismos multilaterales, nos peleamos con una buena parte de América Latina, porque no hay un concepto. Yo ahorita escuché a la señora presidenta y tiene problemas conceptuales. Dice que la libertad, la primera libertad es la libertad económica, y no se la están dando a la población, no se la está dando Morena. Es decir, no hay más empleo, la inflación los está acabando, no hay crecimiento económico, no hay salud pública. Esa es la primera libertad que debemos de tener todas y todos. Y el otro problema, pues es de las narrativas, pero es la salida fácil.
Yo también creo en Latinoamérica. Yo creo que Latinoamérica tiene un destino superior. Claro. En ese no es el problema. No, el problema es cuando nos tratan de pelear unos con otros. ¿Para qué? Pues para no salir al mundo y para adentro, pues tratar de conservar lo que tienen, que eso es lo que hace Morena. Ahora, la época de las cero consecuencias estamos viviendo, ¿no? De las mentiras fáciles, sin ningún tipo de castigo. Vimos lo de Petróleos Mexicanos, pues vimos lo de Marcelo Ebrard y un larguísimo etcétera, las incongruencias respecto al fracking, un larguísimo etcétera de cero sanciones a la mentira, Israel. No, pero a ver, es que se dicen varias cosas aquí que yo quisiera retomar, porque hablaba Rubén acerca de la libertad económica. Bueno, es que para el PRI y el PAN, la libertad económica era rásquense como puedan. No, falso. O sea, falso. Háganle como puedan, ustedes son libres, ahí consigan como ustedes puedan la subsistencia de su vida. Y Morena llegó y dijo, no, señores, hay que subir el salario, que eso era primordial, pero también apoyar a los que menos tenían, a los que más lo necesitaban, por el bien de todos, primero los pobres. Esa es una parte. Respecto de lo del fracking, que me parece importante, no hay una incongruencia, no se ha tomado una decisión. Es la primera vez que se conforma un comité plural de técnicos, de científicos, no es una improvisación. Se convocan a las mejores universidades públicas de nuestro país. Ahí está la de Coahuila, estuvo presente el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, y lo que se dijo es, hay nuevas tecnologías que se están explorando para ver si son viables, si no contaminan, si no se pone en riesgo la salud de las personas, si no se contamina el agua, que también es fundamental, y se va a evaluar en dónde sí realizar el fracking. No hay ninguna... La propia presidenta estuvo mucho tiempo en contra del fracking porque contaminaba y generaba estos impactos negativos. Mira, es más o menos penoso que el querido Israel siga con la televisión blanco y negro, porque seguir con esta cosa de izquierdas y derechas y ultraconservadores a partir de lo que yo digo es justo la construcción de la polarización. No te lo tomes al pecho. No, pero me gusta tu ejemplo porque sirve para explicarle al público cómo se hace la polarización. Es los que yo quiero y los que no piensan como yo, y los que no piensan como yo los lleno de epítetos negativos, como acaba de decir Claudia Sheinbaum. Eso es la polarización que nos divide, porque tratan de hacer etiquetas para lucrar de la polarización electoral y políticamente, para dividirnos a los mexicanos. Nada más te informo, Somos México se llama así para unir a todas y todos, no para polarizar. Y por eso es tan importante que se entienda la diferencia. Mira, cuando el modelo de gobierno es a base a mentiras, sí hay costos. 2 meses y medio se pasaron negando el ecocidio y el derrame del petróleo. Los daños van a ser enormes, no solo económicamente, ambientalmente, para la afectación de las costas, de los manglares, de las playas, de las familias pescadoras, del turismo, las tortugas, los peces, las aves. El costo es enorme, pero fue un modelo donde hubo un comité científico donde salieron a mentir Claudia Sheinbaum, el director de Pemex, el secretario de Marina y la secretaria de Medio Ambiente, todos en nado sincronizado, mentiras. 2 meses y medio después nos salen a decir, muchachos, ¿qué creen? Siempre sí derramamos nosotros. ¿Quién va a pagar el costo? Nosotros. En todos los órdenes México lo paga, con impuestos y el daño ecológico. Y no pasa nada. El director de Pemex ni se despeina. ¿Qué hace ahí ese hombre incompetente? No pueden hacer de la incompetencia virtud. No pueden hacer de la incompetencia virtud, y eso es lo que pasa en Morena. Rubén, efectivamente vamos a pagar todos el derrame de Pemex, ¿no? O sea, en el sentido de nuestros impuestos, etcétera, sin una sanción clara al director de Petróleos Mexicanos, que por favor no podría deslindarse de esa forma diciendo que a él no le informaron absolutamente nada. Y tenemos un tema también que creo que es muy preocupante sobre el tema de la economía. O sea, estamos conteniendo el alza de precios de las gasolinas, de la tortilla, del tomate, de algunos insumos básicos de la canasta básica, casi como una olla de presión. Así es. Así está pasando. Mira, esta es la realidad de Morena. Ahí se fue el aumento al salario. En el kilo de la tortilla. A ver. O en este otro. A ver, nada más para leer los datos para que nos acompañan en radio. De 2012 a 2018 el kilo de tortilla estaba en 12 pesos con 45 centavos y ahora estamos en 25 y en algunos estados hasta en 32 pesos. Claro. O sea, este es el promedio, ¿no? Más o menos, 12 pesos. Se me hace, 24 pesos, Rubén. Sí. Este es un ejemplo, la tortilla. Este es un ejemplo, pero también está el ejemplo en los combustibles. Ahora, por cierto, el último año, que pasó, el aumento del último año de Peña al salario fue superior que el de este año, por cierto, para empezar. Pero
Vámonos a esto que tú dices de Pemex. El día que salió el señor director de Pemex a hablar sobre el derrame en el petróleo, me quedaron claras dos cosas. La primera es Pemex era el responsable. Y la segunda, este señor no tiene la menor idea de lo que hace. Lo taparon. O sea, él lo confesó. Él se debería de ir. Claro. Nosotros vamos a presentar un punto de acuerdo para que se vaya, Claro. para que asuma su enorme responsabilidad y que se vaya. ¿Cómo es posible? Y el tema del fracking, después de los comerciales, lo vamos a hablar. Me encanta. Oye, pero sí, el tema del director de Pemex es inaceptable. No me quisieron decir, tuve que meter un oficio. Entonces, después del oficio tal, hay instrumentos públicos por los que otras organizaciones de expertos, de verdaderamente expertos, se dieron cuenta. A las cuales cuales descalificaron. O sea, hágale caso a la sociedad civil, que desde hace 2 meses lo dijeron. Regresamos. En punto, continuamos aquí con Emilio Álvarez y Casa, Rubén Moreira, Israel Zamora. El director de Pemex, creo que todos coincidimos, no sé, Israel, debería de haberse ido. Yo creo que se tiene que hacer una investigación profunda, como se está haciendo. Pero pues ya. Ya se dio vista a la Fiscalía General de la República, tiene que iniciar un estudio profundo de quién fue el responsable, quién no avisó, el daño, cómo se provocó. Y yo creo que ahí se van a deslindar las responsabilidades. Me parece muy importante la contención que se está realizando también para evitar el mayor daño. Se controló prácticamente a estas alturas ya una limpieza que se realizó en las playas, etcétera. Entonces yo creo que ahorita entramos ya a una fase del deslinde de responsabilidades. Era importante que diera la cara él como titular de Pemex, me parece tardó 2 relevante, meses, y creo que eso nos habla de la seriedad que tiene para el gobierno problema de México el asunto. Es que Morena tiene la ética del servicio público de la sinvergüenza. No solo este caso de Pemex, él, por un poquito de ética profesional, tendría que haber presentado su renuncia. Pero el ejemplo de joya, la corona, es la fábrica de mentiras que se llama Infodemia. Ahí está Genaro Villamil en su papel de Gebelito, diciendo mentira tras mentira. Lo exhibe la propia presidenta de la República. Y nos dice, fíjense que lo que informó estuvo mal. Y Genarito y su cómplice y su sistema de mentiras piden una disculpa vergonzosa después de que ofendieron, mintieron, difamaron a periodistas. Ya tendría que haber presentado su renuncia, pero como la mentira es virtud, y como la mentira es la forma de mensajear, y como la mentira es el gobierno, no pasa nada. Y lo mismo pasó con Marcelo. Tendría que haber dado una disculpa a Marcelo de lo que pasó con su hijo. Pero lo mismo pasa con la Fiscalía de la Ciudad de México. Los ministerios públicos piden dinero y dilatan la investigación, y por eso Didoy está muerta. Es la sinvergüenza, esa ética pública que no tiene costo. Los servidores públicos, es más, deberían ayudarle un poquito a la presidenta y hacerse a un lado. Mira, Noroña es otro ejemplo de sinvergüenza, ofende, miente descaradamente, tiene cuentas que no puede explicar de dónde compró su casa, y ahí está. Y los otros voceros, en lugar de aligerarle a la presidenta, son costes. Ahí está Dan Augusto. Es la sinvergüenza como regla. Rubén. Creo que el desastre de Pemex, que vimos en el Golfo, pues desnuda lo que es Morena. Hace 70 días, creo, pues se descubre que hay una mancha de petróleo y que empieza a llegar a las costas. Y en lugar de asumir serenamente el gobierno, pues la responsabilidad de indagar qué es, lo primero que se dijo es que Pemex no era. Vimos a una gobernadora de un estado que había sido secretaria de Energía, culpar hasta Peña, porque ahí están sus grabaciones. Que el Fue un barco y que eran gotitas. Contrató Peña. Minimizar con esto de las gotitas. Decir que era un invento de la derecha, esta cosa que todavía no sabemos para ellos que es la derecha, cuando ellos son bastante de derecha. Claro. Si no, imagínate, López Obrador, que en lugar de recurrir a la ciencia, quiso detener una pandemia con un detente. Eso sí es derecha, eso sí es un hombre de derecha, López Obrador, o que nunca permitió decisiones importantes en relación a las mujeres en la Cámara de Diputados y retiraban las iniciativas. Bueno, pues ahora salió el señor director de Pemex diciendo, sí fuimos nosotros. No dijo si iban a pagar todo el destrozo, porque 15,000 pesos no completa para pagar el destrozo. No. Y la segunda debió haber presentado su renuncia. Debió haber dicho, fuimos nosotros, y ahí hay una incapacidad
del ¿Cómo titular de Pemex. funciona el punto de acuerdo que van a presentar para solicitar su renuncia? Hemos presentado varios puntos de acuerdo que exhortan a la presidenta a que envíe a la Cámara desde hace 70 días al secretario de Marina, a la secretaria de Medio Ambiente y al director de Pemex. Morena no los transita. Y nosotros hoy vamos a exhortar a que se vaya el señor director de Pemex. Él demostró su inutilidad. Pues ¿cómo es posible que en 70 días no dice, chihuahua, ¿y por qué tanto petróleo? ¿No me estarán aquí mintiendo a alguien? Suponiendo que le mintieron. Pero yo creo que lo ocultaron durante un buen tiempo. Intentando que pasara y que sucediera otra cosa y así Porque vamos muchos derrames se dan en alta mar y no llegan a la playa. Claro, y no nos damos cuenta y nadie reporta. Y nadie reporta. Y ahora sí sucedió. Ahora, ¿cómo se explican, Israel, Rubén, Emilio, que no haya consecuencias? Olvídate que no haya consecuencias en el gobierno, ¿no? Sino que no haya consecuencias sociales. O sea, no hay indignación, me parece a mí, de la sociedad. Es no que hay no da tiempo. A ver, todos los días pasa algo. Sí. Este fin de semana asesinan al segundo medioambientalista en Michoacán. Van 100. La semana pasada, cumpleaños de muerta Simón de Beauvoir. Y Simón de Beauvoir decía que el escándalo era que nos acostumbramos al escándalo. Claro. Esa es una frase de ella. Y creo que nos está pasando eso. Todos los días sucede algo. Todos los días absolutamente sucede algo. Aquí en este país se fue un funcionario del gobierno porque usó un helicóptero. Usó un helicóptero que fue a recogerlo a su casa y creo que lo iba a llevar a su oficina. Sí. ¿Verdad? David. David. Bueno, aquí hay un secretario de Relaciones Exteriores, perdón, de Economía, que había sido de Relaciones Exteriores, que utilizó como Airbnb la embajada. La embajada. Pero ya se pasó, pues eso fue la semana pasada. Ya traemos una secuela de cosas todos los días. Sí hay consecuencias, pero reprimen. Ahí está el ejemplo de los transportistas y los agricultores. Y la secretaria de Gobernación empieza la conversación diciendo, acuérdense que aquí hay órdenes de aprehensión. Entonces, tenemos un gobierno absolutamente represivo. En Veracruz salieron todos los pescadores y los cooperativistas y se les fue encima a la gobernadora y la Fiscalía del Estado. Sí hay movimientos sociales que salen a reclamar y salen a pedir y la respuesta esencialmente es represiva y amenazante. Lo único que están haciendo es acumular presión. Por eso para el Mundial tenemos a todos los movimientos sociales diciendo nos vemos en el Mundial. Pero ese es el modelo de gestión y cada vez hacen más modificaciones legislativas para tener más poder. Por ejemplo, suspender cuentas sin orden del juez avaladas por la Corte del Bienestar y la Corte del Acordeón. Es decir, estamos viviendo un gobierno que cada vez toma más medidas represivas y Claudia Sheinbaum va a hablar de libertad cuando hay más de 50 periodistas que han perdido sus espacios, micrófonos o han tenido que inventar otros espacios por presiones de la camarilla del gobierno de Claudia que anda presionando a los dueños para que les quiten lugares. Habla de libertad, pero es un aparato absolutamente represivo y autoritario. Perdón, pero te doy la lista si quieres de los periodistas. A ver, con relación a los inconformes, digamos, agricultores que se han manifestado recientemente y que fueron los que mencionaron que estaban planeando los desalojaron manifestaciones con fuerza durante pública. El Mundial. La realidad es que ha habido, antes ni lo recibían, los gobiernos anteriores no tenían comunicación con ellos. No. Ahora permanentemente la secretaria de Gobernación se ha sentado con ellos para escuchar cuáles son sus demandas y muchas de ellas se han atendido. Esa es la realidad. Por ejemplo, ¿cuáles? Es que yo todavía tengo esa duda. Pues mira, hay muchos se quejaban por cuestiones de seguridad y se implementó todo un operativo en las carreteras de México para tratar de disminuir los asaltos en carreteras. Pero hay otros también. Por ejemplo, se ha hablado de que se les ha presionado ahora con lo de la inflación para que manejen ellos precios de manera superficial o que no es acorde a la realidad. Y eso es mentira también. Se ha demostrado precisamente el PASI, que comenzó con el gobierno del presidente Andrés Manuel, lo que atiende es ver qué productos, por ejemplo, tienen un incremento por cuestiones que son extraordinarias, como sucedió por las heladas en Estados Unidos, en donde el precio de la papa, en donde el precio del tomate se fue para arriba, etcétera. Y hay conversaciones. No, esos acuerdos serían imposibles si no hubiera un diálogo permanente con los agricultores de México, por ejemplo. Mira, te voy a dar una relación de 5 actores sociales que han sido sistemáticamente reprimidos. El viernes, estudiantes del Politécnico tuvieron que tomar las instalaciones del Canal 11
por primera vez, eso en años no había sucedido, para transmitir una denuncia para la renuncia del director del Politécnico acusado de corrupción y malos negocios. De veras es que Morena es el rey Midas de la corrupción, todo pudren. El Politécnico, que era una institución ejemplar, ya acusada ya de actos de corrupción. El Canal 11, que tiene premios internacionales, una maquinita ahora de mentiras. Bueno, los estudiantes tomaron el Canal 11. Segunda, transportistas desalojados con la fuerza pública, reprimidos y castigados. Eso pasó en Tlaxcala, si quieres te enseño las fotos, no lo niegues. Tercera, defensores asesinados. La lista de los defensores ambientales asesinados en el gobierno de Claudia Sheinbaum es de alarma, sin mencionar casos como los de Carlos Manso. Cuarto, las madres buscadoras negadas. Es la hora que Claudia Sheinbaum no se reúne con las madres buscadoras que no son palomeadas por gobernación, solo algunitas. Y quinto, periodistas silenciados y acallados. Te pongo solo estos 5 por obvio de tiempo, pero esa es la realidad de las cosas de este gobierno cada vez más autoritario, Israel. ¿Coincides en eso, Rubén, en que no hay una reacción social por represión o porque tal vez Morena todavía tiene vigente el discurso anticorrupción y el discurso de apoyo social y la pobreza, etcétera? Yo creo que puede ser una mezcla de todo. Morena dedica una buena parte de su esfuerzo a generar narrativas. Dentro de esas narrativas está descalificar y reprimir. O mentir, como infodemia. Y reprimir, y confundir. Yo te digo, muchos regímenes dictatoriales mantenían aprobaciones altas a partir de toda una construcción narrativa. Mira, ¿a dónde fue la presidenta? Fue a Barcelona. ¿A qué fue? A un foro sobre democracia. ¿Qué va a pasar esta semana con el INE? Se lo van a quedar completo. Bueno, pero tú mandas a todo el aparato del Estado a difundir el tema de la democracia, cuando por el otro lado, pues haces de las suyas, ¿no? ¿Y qué es todo el aparato del Estado? A este momento está la mañanera y está en todos los canales oficiales y en el sistema de la radio, y a partir de eso se desatan millones de bots para tratar de soportar ese tema. Pero México es el país con más ambientalistas muertos. Nada más en la última década, 189, pero 25 en el 2024. Esa es una realidad. Esperemos a las elecciones del año que entra. Yo no estoy tan seguro que la gente les va a perdonar todo lo que está pasando. Pues lo veremos. Regresamos con tu respuesta y cerramos la mesa. Lo que han planteado Rubén y Emilio, sí, y luego primero, cuando se plantea Israel. el tema de que en el gobierno de la presidenta hay asesinatos de periodistas, en la manera que a veces se plantea, da la apariencia de que el gobierno es quien ordena esos asesinatos, y eso me parece muy grave y se tiene que aclarar que no es así. El gobierno de México no reprime a ningún periodista. Hay libertad de expresión, creo yo, como nunca la había habido. Y ahora, decir, por ejemplo, vean ustedes, dicen los canales y hay cadenas de radio que yo he visto que sí retransmiten la mañanera, pero lo hacen por el interés que genera la propia mañanera. Si no, ellos no tienen la obligación. Está el canal de la presidenta, está el canal oficial del gobierno de México y se transmite por ahí. Y el 11 y el 22. Pero también, por ejemplo, decían de Canal 11, pues precisamente el propio canal sirvió para plataforma de esta expresión y no hubo ninguna consecuencia para los jóvenes que tomaron el canal, a pesar de que están pidiendo la destitución del titular del Instituto Politécnico Nacional. Pero esa es la libertad de expresión. Vamos a ver, porque eso fue el viernes. Vamos a ver, esperemos. Claro que no va a haber ninguna consecuencia para esos jóvenes. Ahora, también decir que el gobierno de México se mantiene en la línea. Dicen, ¿por qué no hay esa cuestión social, esa reacción? Porque la sociedad vive otra realidad. ¿Qué pasaba cuando el PRI gobernaba? Tenías a los maestros en la calle, inconformes con el gobierno, y el gobierno con una narrativa en donde no pasaba nada, que distaba de la realidad, y ahí sí salían a manifestarse, y ahí sí había represión. Recordemos lo que pasaba en el Estado de México cuando gobernaba Enrique Peña Nieto. Cerramos, Rubén. A ver, muchas cosas y rápido. Los maestros, te voy a decir dónde están. El líder de los maestros lo tienen ustedes de senador, aquí en Reforma, Alfonso Cepeda. Pero la gente está inconforme, porque no les han cumplido el principal compromiso que hizo la presidenta, que es regresar al sistema pensionario a antes del periodo de Cedillo, que se los cumpla, porque con eso ella llegó a la presidencia de la República. Y que además cumplamos el salario mínimo profesional que prometió López Obrador y se votó en las cámaras. Esa es la primera. La segunda,
sí traemos una bronca con esto de la narrativa. Mira, 2013 se anunció que México tenía gas Shell, gas, de ahí sale el gas natural también, gas Shell, y que era una formación geológica que venía desde Texas hasta el norte de México, particularmente Coahuila. El Instituto Mexicano del Petróleo hizo las investigaciones. Teníamos las herramientas jurídicas para lograr la extracción. Bueno, la señora presidenta de Morena y el señor expresidente de la República condenaron el gas Shell y nos hicieron con eso sumisos a los norteamericanos, porque hoy no tenemos soberanía energética, no tenemos más que gas para 7, 8 días, eso es lo que tenemos. Y ahora la presidenta pues está dando cuenta de que requiere dos cosas: energía, que no tenemos, y crecimiento económico. Nomás dígame ahora qué van a hacer. Yo estoy de acuerdo con la extracción del gas, protegiendo la naturaleza, cuidando el medio ambiente. Sí, pero que no digamos las barbaridades que dijo López Obrador hace unos años sobre el gas Shell y que lo detuvieron 6 años, 7 años. Emilio Álvarez y Casa. El viaje de Barcelona de Claudia Sheinbaum bien puede sintetizarse en candil de la calle, oscuridad de la casa. Va a hablar de democracia y están a punto de asaltar el INE con la designación de consejeros solo de Morena, con procesos opacos, inexplicables y eventualmente bordeando en corrupción. Tomaron y asaltaron el Poder Judicial y lo que ahora vemos con casos como los de TIT, que era urgente la reforma de las fiscalías, no capturar políticamente el Poder Judicial. No construye una sola acuerdo con la oposición y va al extranjero a decir en México hay democracia. Es decir, cuando se quiere llenar la boca de discurso democrático, pero en México lo que vemos es un gobierno profundamente autoritario, prevalece otra vez la contradicción. Están afuera hablando de democracia y de solidaridad y acá cada vez concentran más poder, tanto así que hasta sus aliados ya se les rebelaron. El PT y el Verde ya incluso están amenazando con romper las alianzas hasta en la Ciudad de México. Por eso no conviene hacer del cinismo virtud. Israel Zamora. Pues, a ver, el gobierno de México, la verdad es que ha tenido, con los resultados que ha dado en México, una autoridad moral para poder ir a otros países y plantear el modelo mexicano de desarrollo. La realidad, no es un modelo copiado de Estados Unidos, no es un modelo de ningún otro lado, es un modelo que se desarrolla en México y que llama la atención porque ha logrado sacar de la pobreza a más de 13.4 millones de mexicanos. Ha cambiado la realidad de un país en donde existía marginación para muchos sectores, sobre todo pueblos originarios, y les ha cambiado esa realidad, y eso es lo que se está planteando, por eso genera interés. México, lo vimos en esa visita en España, es un país que es bien recibido. El gobierno de México es un gobierno respetado por Estados Unidos, así lo ha demostrado, así lo ha dicho el propio presidente de Estados Unidos y también de Latinoamérica. Gracias a los tres, nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.